Buen día para todos. Mi nombre es Laura Ardila y presento esta ponencia para la doctora Ana Yuli Fajardo, cuyo tema es la argumentación en la educación y su impacto social. Bueno, de acuerdo con esto, no podemos limitar solamente el concepto de educación a adquisición de conocimientos. Ya sabemos que esta trasciende la frontera de simplemente el conocimiento, adquirir un aprendizaje, sino que va más allá y toca elementos o ámbitos como es el cultural, el social, el político. De ahí que la educación está en todos los aspectos de la vida y es necesario nosotros desde nuestra postura como docentes ejercer un rol importante y influir en nuestros estudiantes para que ellos puedan llegar a aportar a la sociedad. De acuerdo con esto, quisiera hacer mención a algunas de las funciones principales que tiene la educación relacionadas con la sociedad. Por ejemplo, el tema de la inclusión social, si bien ha sido un tema que ha trascendido los últimos años, es necesario seguirlo trabajando y permitir que nuestros niños, niñas y jóvenes pertenezcan a la educación, sean aceptados y comprendidos en cualquier ámbito educativo y posteriormente pues social. Es importante también ver cómo la educación permite la reducción de la pobreza y la desigualdad en la medida que las personas pueden desarrollar habilidades, de esta manera pueden avanzar en la sociedad y aportar desde su rol de trabajador, de ciudadano. También quisiera mencionar la función que es importante como fortalecer la democracia y la ciudadanía, en el sentido que por medio de la educación el sujeto podrá ser conocedor de sus derechos y deberes dentro de esta sociedad. Pero dentro de estas funciones que son muy importantes, quisiera enfocarme precisamente en la siguiente, que es la transformación social, en este caso desde la educación y para hacerlo más puntual, dentro del tema de la argumentación se puede generar una transformación social. En este sentido, bueno, dice, la educación también puede ser un instrumento de transformación social, ya que puede contribuir a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Hemos visto, por ejemplo, cómo hoy en día, pues con el tema de la globalización, los distintos avances tecnológicos, y con ello pues el surgimiento de redes sociales y de otras plataformas virtuales, hemos visto cómo nuestros estudiantes están inmersos, pasan horas en este espacio virtual en donde ya se ha convertido más importante no el cara a cara, una conversación frente a frente y de forma presencial, sino la que se da en las redes sociales. Hemos visto batallas discursivas en estas redes sociales, hablando de nuestros estudiantes y por supuesto otras personas, en donde se enfrentan a un completo desconocido o a un conocido, en donde es más importante ganar la discusión, sea por medio de palabras ofensivas, obscenas, a veces se recurre a la emotividad, a las creencias, pero en donde no vemos por ningún lado los argumentos sólidos. Entonces es allá donde pues se quiere apuntar en cuanto a la argumentación como un factor importante de transformación social. En este aspecto, pues podríamos decir que está de la mano de la argumentación la retórica. Y es Aristóteles uno de los primeros en tocar el tema con esta palabra, en donde precisamente surge debido a los pleitos que surgieron con base en las cobras el cobro, perdón, de impuestos que se hacía en la antigua Grecia. Surge o se define esta retórica como un arte, como un conjunto de normas que permiten tanto persuadir como posteriormente expresarse con corrección. Eh,
¿Qué quiere decir esto? Persuadir, bueno, sabemos que hace referencia a convencer por medio de la palabra, pero incluso a llegar a transformar la mente y el pensamiento del otro gracias a ese poder de la palabra que va acompañado de razonamientos sólidos que acompañan una idea, una opinión o una postura personal. De acuerdo con esto, la retórica no va sola. Ella se acompaña de otras subdisciplinas como la dialéctica, como la semiótica o como la lógica. Y bueno, para decirlo en menos palabras y en algo más concreto, la argumentación que está relacionada con esto es el enfoque que va a transformar la forma de expresarse de nuestros estudiantes, de nuestros ciudadanos en general. Quiero mencionar aquí la frase que dice, todo quehacer argumentativo surge a partir de la diferencia. Entonces es donde nos hemos vuelto intolerantes al otro, a la opinión distinta del otro, y en lugar de llegar a un consenso o a una solución del conflicto, acudimos a las ofensas y al ataque al otro. Entonces es donde la argumentación va a permitir la resolución pacífica de un conflicto. Y no hablo solamente pues de redes sociales, también podríamos mencionar que este tema podría darse en una conversación presencial, en un discurso político, en un diálogo entre dos personas en X o Y situación, pero definitivamente la argumentación no es un tema solo académico, ¿sí? Es un tema que está en todos los ámbitos de la vida y que por supuesto sus beneficios son más que negativos, ¿no? No hay nada negativo cuando sabemos argumentar. Aquí podemos ver algunos beneficios de la argumentación que tienen un impacto social. Por ejemplo, el pensamiento crítico. Importantísimo que nuestros estudiantes desde pequeños lo desarrollen. ¿Qué permite el pensamiento crítico? Permite abrir la mente, permite analizar y evaluar todo lo que acontece alrededor de ese ser. Entonces es una persona que se va a cuestionar a sí misma, que va a cuestionar su entorno, que va a reflexionar y que va a ser crítico, por supuesto. En cuanto a la comunicación efectiva, sabemos que mientras organicemos nuestras ideas, las expresemos de manera ordenada, las expresemos nuestras ideas pues acompañadas de los argumentos que son las razones sólidas, por supuesto que va a haber una comunicación más efectiva. En cuanto al aprendizaje y crecimiento, hace referencia a ese poder de escucha que nos permite la argumentación. Una persona que sabe argumentar es una persona que sabe escuchar y que sabe expresarse con las palabras adecuadas y en el momento adecuado. Entonces, por supuesto que esto nos hará crecer como personas y en la construcción de ese conocimiento. Bueno, obviamente resolución de conflictos, en la medida que sepamos cómo argumentar, pues vamos a tener una solución pacífica de los distintos conflictos que se presentan en la vida. Y una oportunidad de la argumentación es que permite el desarrollo académico y profesional. De seguro una persona que sepa argumentar va a tener más oportunidades laborales, académicas, va a estar un pie más adelante que otra persona que no tenga esta habilidad de argumentar. Bueno, ya para finalizar, ¿cuál es el reto grande de la educación desde el punto de vista de la argumentación? La argumentación es importante en la comunicación y el pensamiento crítico. Es fundamental para que una sociedad pueda avanzar, puesto que por medio de esta es que se podrá transmitir mensajes efectivos y que además servirá para resolver conflictos y mejorar la convivencia en un país que no sabe escuchar al otro ni comprender el punto de vista que dista del propio. En la medida que nosotros mejoremos en la argumentación y que transmitamos a nuestros estudiantes ese poder
de la palabra, el poder de la argumentación correctamente, de seguro vamos a lograr una sociedad más justa, una sociedad más participativa, una sociedad más pensante y una sociedad que pueda solucionar sus conflictos de una manera pacífica. Entonces, bienvenida sea la argumentación en la educación y en cualquier ámbito de la vida, porque siempre va a estar allí presente.